Recorto. Perfecto. Ya, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer? Espérenme un poco. Voy a sacar de nuevo esto y vamos a partir por acá. Ya, la vez pasada habíamos hecho un pequeño repaso de mitosis y meiosis. Habíamos visto también el experimento de Hammerling. No tengo idea si se acuerdan, la verdad. Pero el experimento de Hammerling tenía que ver con la acetabularia, la granulata y la mediterránea. ¿Y qué conclusiones podíamos sacar del experimento de Hammerling? La conclusión principal que podíamos sacar es que existía una sustancia que se sintetizaba de alguna forma o estaba relacionada con el núcleo y viajaba a través de la célula para generar una expresión fenotípica. ¿Ya? Que en el caso de la acetabularia, bueno, ustedes ahora saben que son proteínas. A partir de la transcripción y posterior traducción se generan proteínas que después me van a ayudar con la expresión génica. ¿Ya? Eso es lo que podemos deducir a partir del experimento de Hammerling. Pero como ya he mencionado antes, eso solamente implica a organismos que son unicelulares. Para los pluricelulares se pensaba que ocurría de una forma diferente, porque tienen varios tipos de células especializadas cada una, diferenciadas, y de alguna manera se pensaba de que el material genético se iba perdiendo a medida de que se iban diferenciando. Bueno, en lo que vamos a ver ahora, todo esto que está acá, tiene que ver con el experimento de Gurdon, ¿ya? Lo que Gurdon hizo fue lo siguiente. Tomó una rana de línea silvestre, salvaje, en otras palabras, Xenopus laevis, y tomó una de sus células, uno de sus ovocitos, ¿ya? ¿Qué hizo? Irradió este ovocito con rayos ultravioleta, UV, y de eso me resulta un ovocito anucleado, un ovocito que tiene todas las proteínas necesarias para formar un nuevo individuo, pero no tiene el núcleo, por lo tanto no puede comenzar a realizar esa división. Bien, paralelo a esto, tomó un renacuajo, ahora de línea albina, o sea que no forma parte de la línea silvestre, es albino este renacuajo. Tomó una célula intestinal de este renacuajo, o sea, un enterocito. No sé si habían escuchado esa palabra antes, enterocito. Si no la han escuchado, la escribo acá. Tomó un enterocito de un renacuajo de línea albina. ¿Qué hizo? Extrajo ese núcleo de la célula intestinal del renacuajo de línea albina y trasplantó el núcleo a el ovocito que estaba anucleado. Bien, ¿qué pasó? Después se empezó a vigilar esto, obviamente con las condiciones necesarias, un ambiente, una temperatura adecuada, etcétera, y finalmente esto dio pie a un desarrollo de una rana albina. ¿Qué se puede deducir a partir de esto? Que cualquier célula somática de un organismo vivo, obviamente que sea pluricelular, contiene la información necesaria para generar un organismo nuevo. O sea, ustedes pueden sacar una célula que sea de su piel, lo colocan en un ovocito nucleado y se genera un organismo nuevo. No es que se pierda material genético, no se pierde, todo lo contrario. Es exactamente el mismo, solamente que se va diferenciando en el tiempo. Bien, esto es lo que quería mostrar hoy día y que era bien importante. Y ahora vamos a ver unas preguntas relacionadas con esto mismo. No son tantas, la verdad. Después vamos a hacer un pequeño repaso de mitosis y meiosis, más a profundidad un poco. Esto no lo vamos a ver el día lunes, puede que lo mencionemos y todo, pero no vamos a entrar en tanto detalle. ¿Ya? Leamos la pregunta. Bueno, el experimento de Gurdon ya lo expliqué, así que la pregunta debería poder responderse sin ningún problema. Ahí ustedes ven si participan o no, pero vamos a ir tratando de responderla al tiro. La pregunta dice así: observa la imagen sobre el experimento de Gurdon. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el experimento es correcta? Ya, aquí están todos los procedimientos, ¿cierto? Los que acabamos de explicar. ¿Y cuál sería la correcta? A. A una célula intestinal de línea albina se le incorpora el núcleo del ovocito. No, al revés. Al ovocito se le extrae el núcleo y se le incorpora el núcleo de la célula intestinal que era de línea albina. ¿Verdad? Así que la primera está mala. Entonces, segunda, como el ovocito queda sin núcleo, ya hasta llevamos bien, el renacuajo que se desarrolla es albino. Ya, la segunda opción, o sea, la segunda frase que acabamos de subrayar es correcta, pero no es a partir de que se quede sin ovocito, o sea, sin núcleo el ovocito. Es al revés, o sea, el ovocito se queda sin núcleo, se le implanta el núcleo del renacuajo de línea albina y ahí recién se empieza a desarrollar este renacuajo albino y se desarrolla finalmente una rana adulta albina. Así que el razonamiento está malo. La C.
La rana adulta albina se desarrolló a partir de un ovocito silvestre con un núcleo albino. Esta es la correcta. Esta es la correcta. El ovocito proviene de una Xenopus laevis de línea silvestre. El ovocito anucleado viene de la rana silvestre. ¿Ya? Y el núcleo proviene de el renacuajo de línea albina, del enterocito. ¿Ya? O sea que tiene un núcleo albino. Así que la C es la correcta. La D dice, solo es posible generar ranas albinas a partir de la fusión de un núcleo con un ovocito enucleado. Bueno, anucleado. No necesariamente. Puede ser mediante un proceso normal. Ya no necesariamente tiene que ser un proceso de clonación como es lo que estamos viendo ahora. La E. Las células intestinales son las únicas que contienen los genes para... No, en realidad cualquier célula somática. No necesariamente tendría que ser intestinal. ¿Ya? Es la C. Siguiente. Bueno, las preguntas vienen en la misma línea, por eso conviene explicar el experimento de inmediato y empezar a responder al tiro. El siguiente experimento realizado por Gurdon muestra el efecto del trasplante de núcleos a núcleos, o sea, a óvulos anucleados. Bien, es exactamente el mismo experimento. Tenemos la Xenopus laevis de línea salvaje y el renacuajo de Xenopus laevis de línea albina. Alguien está hablando, necesito mutear, perdón. Me desconcentro. Ya, se toma un ovocito, se irradia este ovocito con rayos ultravioleta, quedando un ovocito enucleado. Paralelo a esto, se toma una célula intestinal, un enterocito del renacuajo de línea albina, se extrae su núcleo y se implanta en este óvulo anucleado. Y esto me genera un renacuajo adulto albino. O sea, un renacuajo y después una rana adulta que sea albina. ¿Ya? El renacuajo obtenido al finalizar el experimento es igual al de línea albina, igual al de línea salvaje, igual a quien aporta los óvulos, una mezcla entre línea albina y salvaje, diferente de ambas líneas por irradiación ultravioleta. Como habíamos visto antes, lo que me quiere transmitir el experimento de Gurdon es que cualquier célula somática de un individuo pluricelular es capaz de generar un individuo nuevo. ¿Por qué? Porque no se pierden genes cuando se diferencian las células en su tipo de función específica, que sería el enterocito en este caso. ¿Ya? Así que va a ser exactamente igual al de línea albina. ¿Sí? Porque la información genética proviene del renacuajo de línea albina, de la Xenopus laevi de línea albina. Eso. Las siguientes imágenes corresponden a ranas de la especie Xenopus laevis. El ejemplar en la imagen A es pigmentado y el ejemplar de la imagen B es albino. Para obtener individuos albinos, de acuerdo al protocolo de John Gurdon, será posible si se... Ya, vamos leyendo. Si se transfiere el citoplasma de célula, no se transfiere, en lo que se transfiere es el núcleo, no el citoplasma. El citoplasma no contiene genes y no me va a poder generar un individuo nuevo por ningún motivo. La B, si se fusionan dos células del intestino, no es fusión de células, es anuclear un ovocito para ingresarle el núcleo de una rana de línea albina, así que la B tampoco. La C, transfiere el núcleo celular, ojo, hasta ahí vamos bien, de rana albina a un óvulo sin núcleo de rana pigmentada. ¿Sí? Exacto. Como que está correcto, pero le faltó especificar de que el óvulo tenía que estar, bueno, sí lo especifica, está sin núcleo, pero igual como que se entendía de que tenía que haber irradiación ultravioleta y todo eso. Pero igual está correcto, sigue estando correcto. La D, si se transfiere, lo mismo que dijimos antes, el citoplasma no es capaz de generarme un individuo nuevo. La E, si se fusionan dos células del intestino, no. Por el mismo argumento de la alternativa B. Ya, estamos. Siguiente. Ya. Gurdon en 1962 consiguió en Xenopus laevis, la rana africana, implantar núcleos de células de epitelio de intestino de rana cuajo en óvulos sin fecundar, a los cuales previamente se les había irradiado su núcleo con radiación ultravioleta. Gurdon obtuvo ranas adultas a partir de estos óvulos implantados, tal como lo indica la figura. Ya, o sea, se irradia con luz ultravioleta al óvulo que tiene su mitad de material genético por ser óvulo. Obviamente está en metafase porque... perdón, esa es otra especie, nada que ver. Dejémoslo ahí. La cosa es que ya no va a tener un núcleo, no va a tener material genético debido a la radiación con luz ultravioleta. Y
A un renacuajo se le extrae el núcleo de un enterocito de un... Perdón, cambié de puntero. De un enterocito, de una célula intestinal. Bien, se le inyecta el núcleo al ovocito y se genera un individuo nuevo. Sabemos que va a ser una rana de tipo albina. Ya, espérense. Ahí sí. Bueno, finalmente se genera un adulto, que sería de línea albina. Del análisis del experimento se puede afirmar que se confirma la totipotencialidad del núcleo celular. Ya esto ni que se lo podrían preguntar en PSU, pero cuando se refiere a totipotencial se refiere a que es un tipo de célula que puede generar un individuo nuevo, completo. ¿Ya? Si no me equivoco, como hasta la octava blastómera, sí, hasta la octava blastómera, se puede generar individuo nuevo. ¿Ya? Hasta la octava blastómera, si las separan unas de las otras y las colocan en cápsulas de Petri, pueden generar un individuo nuevo. Obviamente con los requerimientos que necesita la célula y dependiendo del tipo de especie. Así que la 1 está correcta. La segunda, este experimento considera la técnica de clonación. Exacto, de hecho lo habíamos mencionado que esto forma parte de la clonación. ¿Por qué? Porque a partir de una célula somática se le extrae el núcleo y se genera un individuo nuevo. La tercera, el adulto obtenido tiene todo su material genético igual al renacuajo donante del núcleo. Sí, exacto. El que dona el núcleo es el que le va a entregar el material genético, porque dentro del núcleo está el material genético necesario para que se desarrolle el organismo nuevo. Bien, así que sería la elefante. Ya. Ese es el experimento de Gurdon. Eran 4 preguntas los que quería analizar ahora. Ahora vamos a ver un pequeño repaso de mitosis meiosis. Bien cortos son algunas preguntas. No vamos a ver todas, lógicamente, porque esto ya lo vimos. Probablemente las veamos con más detalle el día lunes 28, ¿ya? Pero unos ejercicios que encontré que eran bastante buenos son dejen marcarlo, este de aquí, o sea, son de desarrollo, pero igual sirve para analizar algunas cosas. ¿Qué más? Esta de acá la vamos a analizar. Este también. Ese también. Este también. Vemos las trisomías con esta pregunta. Y después de esto, no, este experimento no. De aquí en adelante todo es muy bueno. De aquí en adelante. De hecho, este es el libro del ministerio. Pero tiene algunas preguntas que, bueno, normalmente en los colegios no se responden, pero son muy buenos cuando uno le echa un ojo. ¿Ya? Así que vamos a partir. Si alguien tiene dudas con mitosis meiosis, habla nomás y nos devolvemos al PPT, pero a esta altura no creo que sea el caso. Ya, partamos desde acá. Responde las siguientes preguntas, vamos a ir respondiendo y vamos a ir analizando, si más que nada de eso se trata. Analiza la información de la tabla 1 y realiza las actividades planteadas a partir de ella. Tabla 1, número de cromosomas y genes en diversas especies. Aquí el Mineduc se equivocó y puso un número erróneo. Aquí le puso un 0 de más. Y eso está malo. Ya, porque en el solucionario igual se especifica que es un 0 menos. Son 1300 genes para la mosca de la fruta o la Drosophila melanogaster. Eso. Me acuerdo que una vez mi profe me contó que hizo una investigación con Alemania acá de la Drosophila melanogaster. Salió muy buena. Bueno, vamos a esto. ¿Qué inferencias se pueden obtener respecto a la cantidad de genes y la complejidad de los organismos citados en la tabla? Ya, el ser humano, Homo sapiens, tiene 46 cromosomas y 21.000 genes. Ya a usted si le quieren atribuir realidad o no, ya eso depende de la fuente. Ya, planta de trigo o Triticum aestivum, 42 cromosomas y 2.637 genes. Mosca de la fruta o Drosophila melanogaster, 8 cromosomas con 1.300 genes. Bien, voy a leer lo que puse yo. Claramente ustedes pueden redactar de forma distinta, pero la idea es que se entienda el argumento. Ya, se infiere que a mayor número de genes no significa mayor complejidad. ¿Por qué? Claramente ustedes saben que la mosca de la fruta es más compleja que la planta de trigo, es más compleja, tiene mayor complejidad. Sin embargo, la planta de trigo tiene más genes que la mosca de la fruta. De esto inferimos que la complejidad no depende de la cantidad de genes, sino que depende de la expresión que tengan esos genes. ¿Ya? Y bueno, aquí coloqué todo lo que pude rescatar. Y bueno, escribí como los argumentos con más detalle. Esto se evidencia a partir de comparar la mosca de la fruta con la planta de trigo. La mosca de la fruta es más compleja, siendo que tiene menos genes que la planta. ¿Ya? En resumen, que un individuo tenga mayor cantidad de genes o una especie tenga mayor cantidad de genes no significa que sea más complejo.
mayor cantidad de genes no necesariamente significa mayor complejidad. Hay casos en que sí, ¿ya? Pero no necesariamente. Y eso igual puede ser algo que se lo pregunten en PTU. Indirectamente, obviamente, no va a ser tal cual así como pregunta de desarrollo, obviamente que no, pero en las alternativas puede pasar o puede servir de distractor, ¿ya? La B, ¿qué se puede concluir de las siguientes afirmaciones? A menor número de cromosomas, menor cantidad de genes. Ya, primero voy a dar como una opinión propia y después vamos a leer lo que coloqué acá, pero me interesa que entiendan de que la cantidad de genes que posee un cromosoma depende de la especie, depende del tipo de cromosoma, del par homólogo. De hecho, en el cariotipo, ustedes ven que hay cromosomas más grandes y cromosomas más pequeños, o sea que dependiendo del tipo de cromosoma, si es agrocéntrico, submetacéntrico, va a tener mayor cantidad de genes o no, ¿ya? Así que depende tanto de la especie como del número de haploide, etcétera, ¿ya? Leamos la respuesta. No se puede concluir que el mayor número de genes se deba o se debe al mayor número de cromosomas, ya que cada especie posee un número de cromosomas con un número de genes propia de la especie. Además, el número de genes presentes en un cromosoma no está definido. Como les dije, en un cariotipo ustedes pueden ver que hay cromosomas más grandes, más pequeños. Obviamente los que son más grandes tienen mayor cantidad de genes, los que son más pequeños tienen menor cantidad de genes, etc. ¿Ya? Eso. Lo siguiente es un cáncer de piel. ¿Ya? Esto es un cáncer de piel. Y aquí nos van a hacer una pregunta con respecto a esto. Ya, leámosla. La persona de la imagen padece de cáncer a la piel. ¿Qué tipo de división celular se debe analizar para explicar esta enfermedad? Ya, primero, el cáncer, ustedes saben que tiene que ver con una proliferación excesiva de la mitosis. O sea, van a haber muchas mitosis sin regulación. Me acuerdo que yo una vez le mostré una imagen con respecto al gen P53 que me codifica la proteína P53, que me retiene a la célula en la fase G1 para dos opciones, o reparar el daño, y si no se repara el daño, inducir a apoptosis, ¿ya? Si no se repara el daño, se induce a apoptosis para que se elimine la célula de forma natural, ¿ya? De forma sana, porque también hay otro tipo de muerte celular que es la metástasis, que es una muerte celular, pero mucho más dañina a las células que lo rodean, ¿ya? Perdón, necesito mutear a alguien. Ya. Y bueno, leamos la respuesta. El tipo de división celular que se debe analizar en la mitosis, ya que esta se involucra en la reparación de tejidos dañados, como por ejemplo, bueno, en general los tejidos epiteliales, no solamente los que aparecen en la piel externa, sino también en el epitelio interno. Todos los epitelios internos tienen una gran cantidad de mitosis, de hecho, generalmente los cánceres ocurren mayoritariamente en los epitelios, ¿ya? O sea, es como lo más común, porque los epitelios tienen una gran capacidad regenerativa, ¿ya? Eso, por lo que permite aumentar el número de células somáticas, ¿ya? En este caso, células de la piel. Habría que estudiar el error que ocurrió en la mitosis, puede ser un error en los protooncogenes, o sea, error en los protooncogenes generando oncogenes, mutaciones indebidas, y bueno, hay muchos tipos de mutaciones y ahí podemos estar hablando todo el día de mutaciones. Bueno, lo siguiente lo vamos a analizar el lunes 28, así que dejémoslo ahí. Ya. Lo que me interesa ahora es el tema de la diferenciación celular, que esto es lo que había marcado ahora acá. Ya leamos. En la naturaleza se encuentran células que experimentan procesos importantes de diferenciación y no entran jamás en división, permaneciendo en la interfase durante un periodo de reposo o quiescencia. Reposo o quiescencia, bueno, lo que ustedes conocen como la etapa G1, que es un estado, perdón, G0. Bueno, en realidad pasa de es que en realidad G0 se dice como que está en un G1 permanente, ¿ya? Cuando uno habla de G0, en realidad va a estar en un G1 permanente, en donde, bueno, se le denomina que es G0 porque pierde la capacidad de división celular y ya está diferenciada en un tipo de célula, como por ejemplo las neuronas, ¿ya? Las neuronas que aparecen acá. Las neuronas no tienen capacidad de regenerarse a sí mismas. O sea, perdón, nada que ver. Sí tienen la capacidad de regenerarse, pero eso se da en los oligodendrocitos en el periférico, ¿ya? Pero las neuronas como tal no pueden reproducirse. Eso es lo que quería ir, ¿ya? El epitelio intestinal es un epitelio. Las células, si bien están mínimamente diferenciadas, pueden, al ser un epitelio, pueden regenerarse, ¿ya? Pueden dividirse, pueden realizar mitosis. A diferencia de las neuronas que ya diferenciándose no podrían realizar mitosis, ¿ya? Así que tanto las células de la piel como el epitelio intestinal, ambos son epitelios y ambos pueden realizar mitosis. Y las neuronas no, porque son un tipo de célula que ya está extremadamente diferenciado. No hay ninguna posibilidad de que vuelva a ingresar de nuevo al ciclo celular, ¿ya? Hay algunas células que están diferenciadas y que sí pueden volver a entrar en el ciclo celular. Un ejemplo claro, me acuerdo que lo mencioné en clase, son los hepatocitos, ¿ya? Si ustedes cortan cierta parte, hasta cierto punto de su hígado,
si ustedes extraen o cortan un segmento de su hígado, el hígado se empieza a regenerar. Y piensen que las células del hígado son G0. O sea, normalmente no se realizan mitosis. No se realiza mitosis normalmente en el hígado. Pero si ustedes extraen hasta el 50%, si no me equivoco, del hígado, pueden volver a entrar al ciclo celular. ¿Ya? Eso. Bueno, los aspectos que se deben considerar para una célula diferenciada: potencialidad de división celular y la estructura se modifica. Son como los principales cambios que se pueden ver. De los 3 tipos celulares que aparecían acá, como les dije, la neurona era la que estaba diferenciada y ahí está la respuesta. Bien. La última tiene que ver con el tema de las trisomías, bueno, porque aquí hay una trisomía en realidad. Y bueno, leamos la pregunta. Nos plantean: Mario es un estudiante de biología y realizó un examen de ADN a un grupo de personas. Al revisar el resultado de su estudio, obtuvo una imagen de cariotipo como la indicada a continuación. Perdón. Ya, a partir de los resultados responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo se denomina esta organización? Explica. Esto es un cariotipo. Y el cariotipo se basa básicamente en ordenar los cromosomas en pares homólogos según tamaño y posición del centrómero. Que eso ya lo habíamos visto, pero igual no está de más repasarlo. Profe, no entiendo mucho el ciclo celular, si lo explica como para cachar. Lo vamos a analizar en profundidad, yo creo, más el lunes 28, pero igual a breve resumen. Tenemos la interfase que consta de G1, S, G2, y después viene la mitosis que tiene todas las fases que tú conoces, que son la profase, metafase, anafase, telofase. ¿Ya? Si tú lo ves en un gráfico, chuta, quedó medio guatado. Ya. Si uno lo ve en un gráfico por cantidad C, momento, aquí, voy a hacer acá, perdón, el 2C iba acá, 2C, 4C. Ya, partiendo la célula en G1, tiene una carga 2C. Voy a colocar las fases acá. Ya, voy a colocar aquí G1, S, G2 y mitosis. Bien. 2C entonces parte en G1, después en la fase S hay una replicación que ustedes con el profe Jorge habían visto que era semiconservativa, aumenta al doble la cantidad de nucleótidos, o sea, los cromosomas pasan de ser simples a dobles. Bueno, que en la interfase nunca van a haber cromosomas en realidad, pero se entiende la idea, o sea, de ser cromosomas simples, al término de la etapa de mitosis van a generarse cromosomas dobles cuando se empiecen a condensar a final de G2, ¿ya? Así que bueno, en G2, perdón, en G2 ya está aumentada la cantidad de nucleótidos al doble, y en mitosis por último decae el mitosis, ¿ya? Puede ser así el gráfico o puede ser así. Todo depende del tipo de gráfico. Si hay gráficos que a veces lo ponen como una caída abrupta y otras que como que lo mezclan con profase, metafase, anafase. Ahí ya depende del tipo de gráfico, pero en lo general es eso, ¿ya? Y bueno, la mitosis, que es lo que es en general, es la última etapa del ciclo celular. Después de que ocurrió G1, S y G2, recién ocurre el proceso mitótico. O sea, la mitosis no es que sea el ciclo celular completo. La mitosis es aparte de G1, S, G2, que sería la interfase. ¿Ya? G1, ¿qué es lo que ocurre? Hay un crecimiento celular, el metabolismo es principalmente anabólico, se duplican los organelos, en ese se empieza a duplicar tanto el material genético como el comienzo de la duplicación de los centriolos, y en G2 se verifica de que todo esté correcto y se terminan de duplicar los centriolos para dar paso a la profase mitótica. ¿Ya? Eso breve resumen. A ver, dice el Aníbal, profe, ¿por qué homólogo? O sea, la mayoría se ven homólogo, pero hay triploidía o es una XY. Ya. Ya, primero, cromosomas homólogos, ¿qué me quiere decir que sean homólogos? Que tienen los mismos tipos de genes, obviamente pueden ser con variaciones, es lo que llamamos alelo. ¿Ya? O sea, a ver, un momento. Voy a hacer acá un cromosoma simple y después un doble. Así un par homólogo simple. Y vamos a decir que este par tiene un gen A mayúscula y este va a tener una mayúscula. Perdón, este era minúscula y este mayúscula. Ya. Van a tener también el gen B. Hagámoslo con otro color, el color verde, ya está bien ahí. Este va a ser mayúscula, este va a ser mayúscula. Y hagamos por último ya el gen C como para ir rematando. Digamos que este va a ser el C minúscula y este el C minúscula. Ya. ¿Por qué yo puedo afirmar que este par es homólogo? Porque tiene el mismo tipo de gen en los mismos locus. Locus me quiere decir localización, o sea que está ubicado acá. Misma localización dentro del tipo de cromosoma. Acá también. Gen B
en la misma localización, o sea, en el mismo locus del tipo de cromosoma, y lo mismo con el gen C. ¿Ya? Dejen mutear a alguien, perdón, que necesito concentrarme. Ya, obviamente si tienen preguntas lo pueden hacer por audio, si no, no me molesta eso, pero cuando estoy explicando, la idea es que no. Ya, y lo que había dicho el Aníbal acerca de la triploidía, no, acá cuando se habla de triploidía, que es muy raro que se hable de eso, pero puede llegar a ocurrir, es que todos los pares homólogos tienen 3 cromosomas, todos. Ahí se hablaría de triploidía, todos. Pero cuando hay solamente un par que tiene 3, se habla de trisomía, ¿ya? Por eso acá, bueno, es que no, a ver, ¿qué parece este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, es un síndrome de Down. ¿Por qué? Porque es trisomía 21. Sí, 21, 22, 23. Sí, es un síndrome de Down. ¿Por qué es una trisomía? De hecho, también están las monosomías. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero cualquier monosomía que sea autosómica no es compatible con la vida, ¿ya? No existen, o sea, registrado, obviamente, no existen monosomías autosómicas. Monosomías en el par sexual sí existe, que bueno, el más conocido es el síndrome de Turner, que es un X0, o sea, es un cromosoma como este sin el otro cromosoma, este no existe, ¿ya? Ese sería como el síndrome de Turner, pero monosomías autosómicas no existen, ¿ya? No son viables con la vida, solamente las monosomías sexuales. Eso. Bueno, creo que ahí como que no sé si habrá quedado más claro Aníbal. Ya, bien. ¿Cómo se denomina esta organización? Como habíamos dicho antes, era un cariotipo y tiene que ver con la ordenación de los pares homólogos según tamaño y posición del centrómero. Claramente ustedes ven que acá este cromosoma es más grande que este, o sea, los que van a estar más grandes generalmente van a ir arriba y los más pequeños acá abajo, excepto el par sexual que ya dependiendo del tamaño de la especie va a ir siempre a la esquina superior, perdón, a la esquina inferior derecha. ¿Ya? La B, ¿cuántos cromosomas tiene? Bueno, ustedes pueden empezar a contar cuántos pares hay. Ahí, bueno, como conté antes, habían 23 pares, una trisomía. 23 por 2 son 46 más 1, que es el que está en el par 21, en la trisomía 21, me condiciona que hay 47 cromosomas. Ya ahí existe una trisomía que es la trisomía 21. Acá, o sea, que hay un síndrome de Down. ¿Cuál es el sexo cromosómico? Una mujer, porque acá hay 2 cromosomas tipo X. Claramente acá ustedes no ven que hay como así. O sea, generalmente en los colegios se dice, no, si la mujer tiene 2X. Ya, pero eso es una forma de representación del cromosoma. ¿Ya? Además, acá los cromosomas están simples, no están dobles. Y bueno, este sería un cromosoma X que sería más largo y este también es largo, así que es otro X. ¿Cuál sería el caso del hombre? Sería un cromosoma tal cual como este, o sea, sería igual de largo, a eso me refiero, y otro que sería muy pequeñito. Este sería como el par XY, este que está acá, ¿ya? Si lo queremos como adaptar a este cariotipo que está aquí, pero bueno, como los dos cromosomas del par sexual son del mismo tamaño, podemos afirmar que es una mujer porque sería XX, ¿ya? Eso. ¿Qué síndrome tiene la persona en estudio? Síndrome de Down, ¿producto de qué? Producto de la trisomía 21. Trisomía 21. La reunión se va a acabar en 9 minutos más. Nos falta harto todavía, de hecho yo pensé que no iba a durar tanto. Esto ya vimos los experimentos de Gordon. El de Hammerling ya lo vimos, no está grabado, pero sí lo vimos. Y lo que íbamos a ver ahora tiene que ver con estas preguntas que están acá, que a mis juicios son bastante buenas. Y esto está en el libro de segundo medio. Lo malo es que no se responde normalmente. Ya, veamos las preguntas. En un laboratorio se aisló una de las cadenas de un fragmento de ADN proveniente de un saltamontes. Dicho fragmento se analizó químicamente para determinar las proporciones de las bases nitrogenadas que lo componen. Los resultados se organizaron en la siguiente tabla, proporción en porcentaje. Adenina hay 29%, guanina 30%, citosina 26%, timina 15%. Y ustedes tienen que acordarse de lo siguiente, de que adenina se une con timina y citosina se une con guanina, adenina con timina con enlace doble y citosina con guanina con enlace triple, perdón. ¿Ya? Así que bueno, si hay 29% de adenina, después para la cadena complementaria tendría que haber un 29% de la base que complementa la adenina, que sería la timina. Así que va a haber 29% de atimina en esta cadena complementaria. Lo mismo con la guanina, lo complementario a la guanina sería la citosina, así que citosina va a haber un 30%. Bien, chuta, acá me equivoqué. Acá era guanina, va a haber 26%. 26%, ¿por qué? Porque la citosina es complementaria con la guanina. Así que va a haber en la cadena complementaria un 26% de guanina, que sería la complementaria a la citosina. Timina, la complementaria sería la adenina, como le dijimos antes, así que habría un 15%. Bueno, eso. Siguiente. Leamos. Un científico añadió a un cultivo de células somáticas una sustancia que inhibe una de las etapas del ciclo celular. Al examinar la muestra, este investigador observó que el número de células que tenía inicialmente no había variado.
¿Ya? Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, cada una de ellas presentaba dos núcleos, ambos con la misma cantidad de material genético. O sea, en representación lo que hizo este hombre fue lo siguiente. Tomó una célula, ¿cierto? O sea, a un grupo de células, en realidad un cultivo celular de célula somática, y obviamente esta célula se tenía que dividir, ¿ya? Y esta célula tenía un núcleo. Después, ¿qué pasó? Analizó la división que ocurrió, que en realidad no ocurrió división, solamente ocurrió mitosis pero sin citocinesis. ¿Qué quiere decir esto? De que va a haber una célula con dos núcleos. O sea que no ocurrió esto, no se formó el anillo contráctil, no se formó la citocinesis, ¿ya? O sea, ocurrió la mitosis, o sea, se dividió la cantidad de núcleos, ¿verdad? Pero no ocurrió la contracción de anillo contráctil. O sea que no ocurrió citocinesis, ocurrió mitosis pero sin citocinesis. Así que bueno, respecto de la pregunta que nos dicen acá, sobre qué etapa del ciclo celular actúa la sustancia, sobre la citocinesis hubo división del núcleo pero sin división citoplasmática. Eso. Cosas que ya saben. La 4. Imagina que eres un científico o científica que se encuentra estudiando la meiosis en una célula diploide de 4 cromosomas. Aquí lo dibujé acá para estar bien representado. Acá en este caso está en un estado de cromosomas simples, o sea, todavía no divide su material genético. ¿Ya? Durante tu investigación notas que la fase anafase 1 no se lleva a cabo correctamente, pues los cromosomas homólogos no se logran separar. Si el resto de las fases de la mitosis se desarrollan con normalidad, ¿cómo serán las células resultantes una vez finalizado el proceso? Ya, entonces tenemos dos pares, o sea, van a haber 4 cromosomas, pasa por una etapa de interfase, la que es previa a la meiosis tipo 1. Después, bueno, esto no está bien representado porque acá deberían estar juntos en forma de tetradas. Acá, de hecho, ya estarían en la anafase 1. ¿Por qué? Porque en la metafase estaban juntos los cromosomas. Formaban bivalentes o tetradas. Ya, pero el ejemplo se entiende. Lo que me están diciendo acá, y de hecho lo voy a subrayar acá, es que la anafase 1 no se lleva a cabo correctamente. Y la anafase 1, ¿de qué constaba? Lo voy a colocar aquí. La anafase 1 constaba de la separación, yo creo que se entiende, separación. ¿De qué cosa? De cromosomas homólogos. Ya. Entonces acá lo que normalmente tuvo que ocurrir es que estos dos cromosomas se van para un polo y estos dos cromosomas se van para el otro polo. Eso es lo que normalmente hubiese ocurrido, ¿ya? Pero como no ocurre la anafase 1, o sea que no hay separación de los cromosomas homólogos, una célula resultante de esta meiosis 1 va a llevarse todos estos cromosomas que estaban acá porque no hubo separación, ¿ya? Y la otra célula quedó sin material genético simplemente, ¿ya? Se generó una célula, de hecho es tal cual, no cambia la cantidad de cromosomas que tiene, y la meiosis 2 debería ocurrir de forma normal. De hecho, acá dejen colocar, esta sería la meiosis 2. Espérense que no me deja rayar. Ahí. La que está acá debería ser la meiosis tipo 2. Y en la meiosis tipo 2, ¿qué es lo que ocurre? La separación de las cromátidas hermanas. O sea, acá la mitad de las cromátidas se van a ir para un polo y la otra mitad de las cromátidas se van a ir para el otro polo. Bien, así que, bueno, se me generan dos células a partir de esta de acá con la mitad de cromátidas. ¿Por qué? Porque aquí habían 2 cromátidas por cada cromosoma, 2 por 4, 8 cromátidas habían acá, y acá había 4, o sea, acá habrían 4 cromátidas por cromosoma, ¿ya? O sea, se duplica la cantidad de cromátidas, pero la cantidad de cromosomas se mantiene, es la misma en realidad. Acá hay 4 cromosomas dobles, y en estas dos células hay 4 cromosomas simples. De hecho, no sé si se acuerdan, pero por eso habíamos dicho que la meiosis 1 era la reduccional y la meiosis 2 era la ecuacional, porque la meiosis 1 es la que normalmente me reduce la cantidad diploide a haploide, o sea, de 2n a n, y la meiosis 2 simplemente me despeja la cantidad de cromátidas hermanas que hay por cromosoma, o sea, la cantidad de cromátidas. Eso. Y bueno, este sería como un poco el esquema que queríamos ver. La mitad de los gametos tendrían la mitad de cromátidas, que es la célula inicial, y la otra mitad simplemente no tendría cromosomas, no tendría material genético. Bueno, hablar de material genético igual es como un poco ambiguo, porque si hablamos de mitocondria, igual podrían tener material genético, pero en resumen no van a tener cromosomas. ¿Ya? Eso. La siguiente, una científica agregó, espérense, dejen sacar esto para leer bien. Chuta, quedan 3 minutos. Hagamos algo, voy a cortar la llamada y vuelvo a abrir el link al tiro. ¿Ya? Nos vemos.
Ya, siguiente. Una científica agregó a una célula diploide de 8 cromosomas. Aquí los dibujé, simples. Pensé que quería verlo con el lápiz acá, 8 cromosomas. Una droga que inhibe la separación de las cromátidas hermanas de los cromosomas duplicados. Ya, recuerden que la separación de las cromátidas hermanas se daba en la anafase 2, ¿ya? O sea, separación, de hecho lo voy a subrayar acá, separación de las cromátidas hermanas. ¿En qué fase ocurría todo esto? Esto ocurría en la anafase 2, porque en la anafase 1 se separaban los cromosomas homólogos y en la 2 las cromátidas hermanas. Bien, así que el proceso que se va a ver afectado va a ser la anafase, bueno, en este caso no estamos hablando de meiosis, pero más que nada es para que lo recuerden. Y bueno, en anafase 2 y como adaptándola a la pregunta de ahora, en anafase mitótica. No, Anafase mitótica. Oye, no. Y es que más adelante hay un ejercicio de o sea, de meiosis y pensé que era este mismo, pero no es este mismo. Voy a mutearle al Aníbal, perdón, o al Patricio, la verdad no sé quién es, pero bueno, no importa. Bueno, sigamos leyendo. Si esta célula ingresa a la fase M del ciclo celular, ¿cuántos cromosomas tendrían las células resultantes? Ya, aquí dice los 8 cromosomas, de hecho voy a subrayar la palabra 8 para que no me anden diciendo de que son más o menos. Ya, ahí está. 8 cromosomas simples, pasa por una etapa de interfase que es previa a la fase mitótica en este caso, y se duplica el número de nucleótidos y se forman cromosomas dobles a partir de cromosomas simples, ¿ya? Ordenándolos todos en el plano ecuatorial para realizar la posterior mitosis, o sea, la anafase, separación de las cromátidas hermanas, lo que debería ocurrir a partir de la inhibición de la separación de las cromátidas hermanas es que una célula, la resultante de esta mitosis, tenga todos los cromosomas y que la otra no tenga cromosomas, ¿ya? Ese sería como un poco la consecuencia de que no ocurra la separación de las cromátidas hermanas, ¿ya? Esto es relacionado con mitosis. Ahora, en la segunda pregunta, en la B, Barco, me están diciendo si esta misma célula experimenta un proceso de meiosis, que es como adaptar este mismo ejercicio, en lugar de mitosis, ¿qué resultados se obtendrían? Aquí yo puse las respuestas, pero no quiero que las lean al tiro, quiero que lo analicemos. ¿Ya? Ya el ejercicio me dice que van a haber 8 cromosomas, como habíamos dicho, la separación de las cromátidas hermanas, si se inhibe, me va a afectar o a la anafase mitótica o a la anafase 2, que es lo que vamos a analizar ahora en la meiosis, ¿ya? Tengo los 8 cromosomas, formando las tetradas correspondientes, obviamente, y esta célula va a sufrir el proceso de meiosis tipo 1, ¿ya? La meiosis tipo 1 no se va a ver para nada afectada. ¿Por qué? Porque la meiosis tipo 1 ocurre la separación de cromosomas homólogos y no de cromátidas hermanas. Por lo tanto, esta droga no me va a inhibir, o sea, no me va a impedir que ocurra la meiosis 1, o sea que va a ocurrir la meiosis 1 normalmente, ¿ya? Va a ocurrir tal cual. ¿Ok? Lo que va a ser complicado, lo que va a ser erróneo, va a ser la meiosis tipo 2, ¿ya? Porque acá, como dije, la meiosis tipo 2 va a consistir en, normalmente, separar las cromátidas hermanas, y aquí si no se separan, la mitad de las células van a tener exactamente la misma carga genética, o sea, el mismo número de cromosomas con las mismas cromátidas que en meiosis 1. O sea que la mitad de los gametos no va a tener cromosomas y la otra mitad sí. Eso. Esa es la consecuencia de que no ocurra separación de las cromátidas hermanas en el proceso meiótico. Bien. Dejen leer la... Ah, no, pensé que era alguna pregunta importante. No, si era lo de Lucas. Así que, en resumen, la respuesta sería 2 células con 4 cromosomas dobles, o sea, las que están acá, y 2 células con ningún cromosoma, que son las que están acá, ¿cierto? Bueno, vamos con esta pregunta de acá, que bueno, es la penúltima en realidad, para ir concluyendo. Si les dije que la clase de hoy día iba a ser cortita, pero mejor que lo analicemos todo al tiro que ver todo el día del lunes 28, si no va a ser un caos. 6. Imagina que eres un científico o científica que se encuentra efectuando un estudio sobre los genes involucrados en el cáncer. Durante tu investigación consigues reconocer 2 genes, gen A y gen B, que sospechas que se relacionan con el desarrollo de esta enfermedad.
para comprobar tu hipótesis, llevas a cabo el siguiente experimento. Primero, obtienes 3 cultivos celulares de células somáticas idénticas entre sí, a los que numeras del 1 al 3. De hecho, acá los dibujé. Acá están los 3. 1, 2 y 3. Están rotulados, ¿ya? Están en una cápsula de Petri. Segundo, alteras químicamente ambos genes, consiguiendo una versión mutada y no funcional, ojo, mutada y no funcional del gen A en la muestra 1 y del gen B en la muestra 2. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, acá lo subrayé, de que en la muestra 1 va a estar alterado el gen A y en la muestra 2 va a estar alterado el gen B. Bien. Lo último que nos dicen es, mantienen los genes A y B con su estructura inalterada, o sea, totalmente normal, en la muestra 3, de tal forma que ambos funcionan normalmente. Ya, así que, más o menos este esquema yo creo que nos puede representar lo que nos estaban diciendo en el enunciado. O sea, hay 3 grupos celulares, cultivos celulares en cápsulas de Petri, y en el cultivo celular 1 está alterado el gen A, en el 2 está alterado el gen B, y en el 3 no están alterados ni el A ni el B. Están funcionando completamente normal sin ninguna alteración. Bien. Luego, organizan los resultados en la tabla que se muestra a continuación. Muestra 1. Las células presentan una tasa de división muy elevada. Muestra 2. Las células detuvieron su tasa de división. Muestra 3. Las células mantuvieron su tasa de división habitual. ¿Bien? Todo bien. De aquí podemos sacar algunas conclusiones, pero antes de eso leamos la pregunta. Al respecto, ¿cómo es la acción conjunta de estos genes en la regulación del ciclo celular? O sea, en un ciclo celular normal, cuando no están alterados, ¿ya? ¿Cuál de ellos crees que en condiciones normales se encarga de evitar la división celular descontrolada? Argumenta. Ya, antes de leer lo que yo coloqué acá, quiero que se den cuenta de algo. En la muestra 1 me están diciendo de que hay una tasa de división muy elevada y lo que se altera es el gen A. O sea, si nosotros alteramos el gen A, ¿qué la embarra? O sea, la división va a ser excesiva, la proliferación va a ser muy alta, ¿ya? ¿Qué puedo inferir yo de esto? Que el A, el gen A, se va a encargar de regular el ciclo celular para que no sea excesivo, ¿ya? Porque si se inhibe, ocurre todo lo contrario, pierde la funcionalidad del gen A, que sería mantener el ciclo celular en niveles controlados. O sea que si mutamos el gen A, habría una proliferación excesiva, ¿ya? Así que bueno, esa es la respuesta, de hecho. El gen A evita la división celular descontrolada, ya que en la muestra 1, el gen A, que no es funcional, o sea, está mutado, las células se dividen descontroladamente, ¿ya? Ahora, aquí nos están preguntando por el gen B, pero igual podemos sacar algunas conclusiones a partir de eso, ¿ya? En la muestra 2, donde está alterado el gen B, las células detuvieron su tasa de división. O sea, el gen B ustedes pueden pensar de que induce a una división. Porque si se altera es porque, o sea, si se detiene la tasa de división con la mutación del gen B, es porque el gen B está involucrado en la división de la célula. O sea, va a inducir a la célula a que se divida. Esa sería un poco la función del gen B, ¿ya? Ojo que acá no estamos hablando ni de proto-oncogenes, ni de oncogenes, ni de P53, nada de eso. Solamente estamos viendo genes. ¿Ya? Para que no se confundan. Porque si bien la PTU quizás no les pregunte P53, puede llegar a preguntar esto. Les dicen, este gen hace esto y este gen hace esto otro. Que en otras palabras es lo mismo, ¿ya? Pero conviene verlo con este tipo de ejemplos. Este ejercicio me gustó bastante, ¿ya? Vamos a hacer el último. Con este terminamos. De hecho, no van a ser ni las 5. Les dije que iba a ser cortita la clase. Imagina que eres un médico o una médica y que debes analizar los cromosomas de una célula somática de un paciente, con el fin de determinar si presenta alguna anomalía cromosómica. Para ello, obtienes el cariotipo de este paciente, el cual se muestra a continuación. De hecho, es el mismo que habíamos visto antes, y acá si pueden ver, tiene una trisomía en el par 21. Aquí nos preguntan cuál sería tu diagnóstico médico. Tiene síndrome de Down, ¿por qué? Porque tiene una trisomía 21. De hecho, esto lo hemos visto en todas las clases, ¿ya? Eso fue la clase. No sé qué tal les pareció. No, este experimento yo creo que lo vamos a ver más adelante en la clase del 28. Ya, pero por todo lo que hicimos ahora, yo creo que estamos bien. Fue un buen repaso. ¿Ya? Espérense, creo que me habían mandado mensaje privado. Dice la Paulette, profe, me tengo que ir. Bueno, ya terminamos la clase. Y eso que me lo había mandado a las 4:48. En realidad, él me dice, profe, al final, ¿qué pasa cuando la célula queda sin material genético? ¿Qué función cumple esa célula? La célula no sería funcional, pues, o sea, si no tiene material genético no puede dividirse, no tendría funciones.
Porque piensa que aparte el material genético no solamente sirve para generar otra célula, el material genético sirve para darle función a la célula. Por ejemplo, no sé, pues tus glándulas se basan en una funcionalidad si es que la célula no tiene un aparato de Golgi que se conecta con el núcleo, ¿cachai? O sea, la célula, aparte del material genético servir para la generación de una célula nueva, claramente sirve para la funcionalidad de la misma célula, ¿cachai? O sea, si la célula no tiene material genético, pierde su función y no puede dividirse, ¿ya? O sea, son dos cosas las que ocurrirían, pierde su función y no puede dividirse. Eso. Probablemente solo se reabsorban los nutrientes del citoplasma por utilidad. Sí, de hecho eso es lo que ocurre en la obtención de los polocitos, o sea, de los polocitos se reabsorben. Si no son funcionales, se van a reabsorber por el ovocito secundario que va a quedar, bueno, finalmente en metafase, se reabsorben. Buen detalle ese, buen detalle. Ya, cuídense que estén bien y... ¿Eri, vaya a tener clase tú el 28 o no? O sea, perdón, ¿el jueves? ¿Vaya a tener clase el jueves? No, la voy a hacer mañana. Mañana a las 3 volví a avisar temprano por el grupo para terminar de revisar la guía de ecología. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya ahí voy a estar yo. El jueves de Navidad. ¿Verdad, yo no celebro casi nada, pero sí, pues igual hay que tener ese día de descanso. asumo que hay gente que sí. Ya, cabros, cuídense. Nos vemos el mañana y el 28. Nos vemos. Chao, chao.